En la sexta jornada sobre el mieloma múltiple, como sabéis, este año otra vez online, hoy hablamos con la doctora María Casanova, de la Unidad de Hematología del Hospital de Costa del Sol de Marbella, que lleva especialmente el mieloma múltiple, que nos va a contar el manejo del paciente de alto riesgo en el mieloma múltiple quiescente o smoldering. María, hola. Hola, Gracias. Teresa. Bueno, lo primero, muchísimas gracias, Teresa, gracias a la comunidad de pacientes con mieloma por invitarme a formar parte un año más de esta jornada. Para mí es un auténtico placer y me corresponde hablaros del manejo del paciente con mieloma múltiple, quiescente, smoldering, asintomático, entidad que considero súper importante, que está de máxima actualidad, como ahora veremos. Me gustaría, a lo largo de estos 15-20 minutos, comentaros los siguientes aspectos. Que conozcáis el origen de esta entidad, también los criterios que utilizamos para diagnosticar el mieloma múltiple quiescente, qué factores utilizamos para predecir el riesgo de progresión de los pacientes y cómo manejamos al paciente con mieloma quiescente, sobre todo teniendo en cuenta esa población de alto riesgo y, por último, pues algunas recomendaciones clínicas. Con respecto al origen de la entidad, es en el año 1980 cuando el doctor Kyle, el doctor Grip, publican una serie de pacientes, 6 pacientes que son diagnosticados en esa época de mieloma múltiple con los criterios que se utilizaban y observan que durante el seguimiento ningún paciente desarrolla ningún síntoma de la enfermedad, ningún evento relacionado con el mieloma. Etiquetan a esta entidad como mieloma múltiple smoldering, lo que nosotros llamamos quiescente. Quiescente es algo que está como parado, pero que se puede activar en algún momento. ¿Cómo el hematólogo, ¿no? Diagnostica esta entidad, este premieloma? Bueno, pues deciros que el mieloma múltiple quiescente estaría a caballo entre lo que sería una gamapatía monoclonal de significado incierto, que luego pues comentará el doctor Bruno más adelante. Sabéis que la gamapatía monoclonal suelen tener una proteína pequeñita, poca carga tumoral, y el mieloma múltiple sintomático, bueno, pues es una neoplasia, una enfermedad con más carga y con un daño orgánico. Pues el mieloma quiescente se encontraría pues a caballo, ¿no? Decía el otro día en Viena, pues Dracumar, que más o menos una mitad de pacientes se podría quedar como en una fase de gamapatía y nunca desarrollarlo, y los otros pues llegarán a tener un mieloma activo en los siguientes años, con una mediana de 5 años a la progresión. Comentaros que para diagnosticar el mieloma quiescente nos fijamos en la proteína que suele estar por encima de los 3 gramos en suero o en orina por encima de medio gramo. También nos fijamos en la médula ósea. Las células plasmáticas clonales anormales suelen estar por encima de un 10% y menos de un 60%, y son pacientes que no van a tener ningún síntoma. Es decir, no tienen daño orgánico ni ninguna complicación relacionada con el mieloma. Bueno, lo importante que yo me pregunto, nos podemos preguntar, ¿todos los pacientes con mieloma quiescente tienen el mismo riesgo de progresar a un mieloma sintomático activo? Pues no. Y es muy importante clasificar a esos pacientes. En general sabemos que los pacientes con el mieloma quiescente o smoldering, el riesgo de progresar en los primeros 5 años es de un 10%. Cuando pasan otros 5 años, ese riesgo va disminuyendo a un 3%, y cuando ya han pasado 10 años casi se iguala a una gamapatía, pero eso es de forma global. Vamos a afinar más. Hasta hace poco, nosotros los hematólogos, para ver el riesgo de progresar de un paciente con quiescente smoldering, usábamos 2 scores, el del grupo español, del PETEMA, y el de la Clínica Mayo. El grupo español se fijaba en 2 cosas, en el porcentaje de células plasmáticas anómalas dentro del total de células plasmáticas y también en el sistema inmunológico, en las inmunoglobulinas, en el descenso no de ellas.
En función de estos dos factores, los pacientes se dividían en 3 grupos. Pacientes con ningún factor, bajo riesgo. A 5 años se calculaba pues, que el riesgo a progresar era muy bajito, un 4%. Pacientes con uno de esos factores, intermedio riesgo. El riesgo a progresar en 5 años, pues un 46% aproximado. Pacientes con 2 factores, alto riesgo. La progresión de hasta un 72%. Fijaros la diferencia que hay en función del riesgo. Pues la Clínica Mayo también tiene otro sistema parecido para clasificar a los pacientes. Pero últimamente se ha publicado un nuevo score que es bastante fácil de reproducir, de hacer en cualquier hospital. Le llamamos el 2-20-20 y nos fijamos en 3 cosas. Este score lo ha desarrollado el Grupo Internacional de Mieloma y se fija pues, en estos 3 factores. En el componente monoclonal, proteína más de 2 gramos, infiltración de la médula, células plasmáticas cuando hacemos la biopsia de médula, más de un 20%. Y otro parámetro que miramos los hematólogos, que es las cadenas ligeras, pues un ratio de más de 20, de ahí el 2-20-20. Pues en función de esos 3 factores, fijaros la diferencia de progresión de los pacientes. Pacientes que no tienen ningún factor bajo riesgo, pues esta curvita roja, como veis, pues el riesgo en los 2 años siguientes es de un 6%, muy raro que progresen. Pacientes que tienen un factor, la curva azul, el riesgo a 2 años está en un 18%, también un riesgo en cierto modo bajo. Pacientes con los 3 factores, en los próximos 2 años van a progresar pues el 44%, que ya es considerable ese riesgo, ¿no? Entonces, en función de esto ya veremos que el manejo varía. Si además de este score conocemos también el estado genético, hemos hecho un estudio genético al hacer la médula, podemos discriminar un poquito mejor y podemos establecer bajo riesgo, riesgo bajo intermedio, intermedio alto. Es decir, podemos ir discriminando más a los pacientes. Además de eso, pues también podemos utilizar otros parámetros, la cantidad exacta de proteína, la cantidad exacta de ratio y afinar también en esa progresión. En definitiva, lo que quiero deciros es que actualmente los pacientes que tienen un premieloma, que a veces el hematólogo puede comentar como usted tiene pues, un mieloma pero no activo o asintomático, que es esto, el quiescente. En esos pacientes tenemos que hacer el mismo estudio que estamos haciendo en los pacientes con mieloma múltiple activo. No solamente nos podemos conformar con hacer el estudio de análisis de sangre, de orina, tenemos que hacer el estudio de médula ósea, saber las plasmáticas que hay en la médula ósea, tenemos que hacer el estudio genético y también el estudio de imagen. Porque si esos pacientes tienen una lesión ósea, tenemos que hacer un seguimiento y monitorizar la enfermedad ósea. Y se están haciendo muchísimos estudios de genómica moleculares para discriminar más todavía y poder detectar a ese grupo de muy alto riesgo que se puede beneficiar de un tratamiento, como ahora veremos anticipado. Siguiente cuestión. Bueno, ¿cómo manejamos a los pacientes con mieloma quiescente? Una vez que ya sabemos cuáles son, cómo se clasifican, ¿qué hacemos? Pues deciros que tenemos diferentes guías, las guías americanas, NCCN, un algoritmo. Insisto que todas las guías diferencian bien un bajo riesgo, que habitualmente recomiendan pues, un seguimiento, una observación cada 3 meses, si no hay cambios se puede hacer el seguimiento cada 6 meses, pero en cambio en el alto riesgo el manejo es distinto. Si tenemos un ensayo clínico, prioritario un ensayo clínico. Si hacemos un seguimiento muy estrecho cada 3 meses y en casos que ahora veremos seleccionados, deberíamos incluso proponer un inicio de tratamiento. ¿Qué nos dice el Grupo Europeo de Mieloma Múltiple? También se ha pronunciado al respecto y tenemos un consenso europeo y resumiendo el consenso lo que nos dice lo siguiente, que de acuerdo al riesgo, es decir, los pacientes con un mieloma múltiple quiescente de bajo riesgo, en general hay que hacer una observación.
pero en el alto riesgo todavía no hay un consenso, no se sabe lo que hacer, pero sí que es cierto que en algunos casos el clínico, el médico, debería considerar empezar un tratamiento. Y el panel de expertos de mieloma múltiple europeo considera que en esos pacientes que tienen muy alto riesgo de progresar, pues deben de tratarse a fecha de hoy con las terapias que estamos tratando a los mielomas múltiples sintomáticos en primera línea. Ahora bien, nuestro grupo español de mieloma múltiple considera que tenemos que conocer dos estudios importantes, que son los que voy a contaros. El primer estudio es el del grupo español, que es el estudio Quiredés. El estudio Quiredés, liderado por la doctora Mariví Mateos, comparó pacientes con alto riesgo con un inmunomodulador. Este estudio lleva ya un seguimiento de 11 años. Con 11 años de seguimiento se ha demostrado que los pacientes que se tratan de forma precoz con smoldering de alto riesgo tienen un mayor tiempo en la progresión, van a progresar mucho más tarde que aquellos que se observan y no se tratan. Pero lo más importante es que han demostrado que hay un beneficio en la supervivencia de los pacientes, y eso es muy importante. Este es el único estudio que ha demostrado ahora mismo un aumento en supervivencia global. Pero el estudio del grupo ICOG también comparó también el no tratar versus el tratar también con inmunomodulador corticoide, y este ensayo, que tiene menos seguimiento que el del grupo español, también ha demostrado el beneficio en los pacientes con un tratamiento precoz, que benefician versus el no hacer nada y observar. Lo que nos falta es demostrar ese beneficio en supervivencia global. Por lo tanto, la importancia de estos trabajos ha hecho que actualmente más de 70 ensayos se están llevando a cabo en todo el mundo en mieloma múltiple quiescente, intentando afinar y ver qué esquema de tratamiento, qué combinación de fármacos puede llevar incluso a curar a estos pacientes, más que a curar, a evitar que desarrollen nunca el mieloma múltiple, porque lógicamente son pacientes que tienen menos enfermedad y sería lógico querer o pensar en tratarlos para evitar que tengan un mieloma y las complicaciones que un mieloma sintomático conlleva. Por tanto, en la última reunión de Viena nos presentaron un montón de combinaciones en mieloma múltiple quiescente, premieloma, y combinaciones que conseguían eliminar el mieloma, no detectarlo por las técnicas más sensibles hoy en día y erradicarlo, ¿no? Y esto creo que es una gran esperanza, ¿no?, para todos los pacientes. ¿Qué recomendaciones más podemos dar? Voy cerrando mi presentación con la primera diapositiva que utilizó la doctora Mariví Mateos en Viena en septiembre para abrir su presentación de mieloma quiescente, porque me parece súper clara. Ella comentaba que ese mieloma múltiple quiescente, a la hora de manejarlo, es un manejo individual, y explicaba 4 casos. Nos podemos encontrar pues con un paciente de mediana edad que se encuentra asintomático, tiene una proteína pequeñita, menos de 2 gramos, menos de un 20% de infiltración de la médula, un ratio también por debajo de ese 20 que decíamos, y sin ningún tipo de afectación ósea, y ese paciente pues haríamos una observación, un manejo parecido al de una gamapatía monoclonal. Pero también nos podemos encontrar pues otro paciente pues de 68 años, pues una mujer con un poquito de osteoporosis, y en este caso pues puede tener una proteína por debajo de 2 gramos, pero ese más de 20% de células plasmáticas en la médula, el ratio por debajo de 20, y estaríamos hablando de un riesgo intermedio. Esa paciente pues haríamos también un seguimiento, pero curiosamente en esa paciente se ha visto una lesión lítica, y en este caso pues deberíamos monitorizar mediante imagen esa lesión para ver si aparecen nuevas lesiones, porque ya sería una paciente con un mieloma sintomático. Y nos podemos encontrar con las 2 últimas situaciones del esquema, pues pacientes también, incluso pues más jóvenes o mediana edad,
con los 3 factores de riesgo, con el 2-20-20 positivos. Son pacientes de alto riesgo y son pacientes que incluso podríamos plantear o deberíamos plantear un tratamiento. Por tanto, fijaros la diferencia que hay pues, de un paciente a otro en función de su riesgo de progresión. Deciros que todo hematólogo debemos hacer un buen manejo y guiarnos por las recomendaciones que están muy claras, ¿no? Y cada vez, ¿no? Pues la tenemos como más fácil de realizar en nuestra práctica habitual. Ahora bien, cuestiones. Pues tenemos muchas preguntas interrogantes que yo comparto con vosotros. ¿Qué pacientes se benefician de un tratamiento precoz? Bueno, pues tenemos que afinar bastante y realmente seleccionar a esos pacientes que sabemos que van a progresar, que sabemos que van a tener un mieloma y, lógicamente, pues vigilar y no tratar a aquellos otros pacientes que su riesgo es muy, muy bajo y quizás siempre se queden con una gamapatías y nada más. Ahora, ¿cuál es el tratamiento óptimo? ¿Es mejor una terapia con 4 fármacos, con consideración, con mantenimiento muy intensa para intentar eliminar esa poca enfermedad porque tienen menos carga tumoral que un mieloma activo y curarlos? Es decir, curarlos es evitar que tengan un mieloma o quizá al tener menos enfermedad deberíamos ser un poquito menos intensivos. Bueno, pues todo eso se está ensayando. ¿Cuál debe ser la duración del tratamiento? ¿Son pacientes que van a tratarse como actualmente los pacientes con mieloma sintomático hasta todo el tiempo? ¿O realmente si lo hemos erradicado, curado, puede ser un tratamiento definido, ¿no? Bueno. Concluyendo, quiero deciros que todo paciente diagnosticado de mieloma quiescente debe conocer el riesgo de progresión. Es decir, hay que preguntar al hematólogo cuál es mi situación, porque en función de ese riesgo, su manejo y su monitorización va a ser distinta. Segunda idea importante, adaptar. El tratamiento del mieloma quiescente hay que adaptarlo al riesgo. Y si el riesgo es alto, sabemos que se benefician de un tratamiento precoz. Y el tratamiento precoz sabemos que puede retrasar o puede evitar que ese paciente tenga un mieloma en el futuro con todas las complicaciones y problemas que conlleva tener un mieloma múltiple activo. Y no podría finalizar mi presentación sin agradecer su trabajo, su labor, su generosidad con todos los hematólogos y con toda la comunidad, pues al doctor Kyle, con el que estuve hace 2 años en Boston, y fue para mí pues un honor y un placer estar con una eminencia como él. Y la foto pues con Maribí Mateos, nuestra líder también en el mieloma quiescente y en el mieloma en general, y el grupo de hematólogas con Teresa que estuvimos en Viena, y bueno, y fue pues una experiencia realmente fascinante. Muchísimas gracias y estoy a vuestra disposición siempre para lo que queráis y todas las cuestiones. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Casanova. Ha estado genial, ha sido muy clara y creo que los pacientes todos te lo debemos de agradecer. Muchas gracias. Muchas gracias, Teresa.